Salas, es licenciado en psicología por parte de la UNAM. Tiene una maestría en psicobiología también por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue encargado del laboratorio de biofeedback en la Universidad del Valle de México, donde también fue docente de la licenciatura en psicología. Es miembro fundador y coordinador del área de apoyo y del apoyo comunitario de la Sociedad de Psicoterapias Cognitivo y Comportamentales de México, a la MOC, SICOM. Fue jefe de sección académica en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana del Sueño y es capacitador y brinda apoyo psicológico organizacional en los centros educativos deportivos del Cruz Azul y del Pumas, o sea, sabe de fútbol, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir, por los Pumas, yo lo digo por los Pumas, ¿eh? Que, o sea, se ve que sabes de fútbol, eso es muy bueno, es punto a favor tuyo, ¿vale? Y bueno, él nos va a compartir su tema, que es retos en el abordaje del impacto biopsicosocial de la pandemia por COVID-19. Adelante, Carlos, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, maestro Alejandro, doctor Alejandro, perdón, ya le estoy quitando mérito. Voy a compartir en este momento, me dicen si están observando mi presentación. Sí, sí, se ve. ¿Ya se ve? Sí. Porque ustedes la ven, pero yo no. Ok, un poquito retardado. Ahí está ya, ¿no? Ahí estamos, ahora sí. Ahí está ya, perfecto. Perfecto. Bueno, pues agradecido por esta gran oportunidad de poder compartir y esta parte de compartir en el sentido de aportar. Yo he estado pendiente de todo lo que se ha hecho en esta labor de esta jornada desde ayer, donde han participado grandes personas con grandes conocimientos, grandes aportaciones, que de alguna manera pues van a ser y han sido y serán útiles para la formación de nosotros como psicólogos en estas áreas. A mí me gustaría comenzar a hablar de esta cuestión de los retos del abordaje del impacto biopsicosocial de la pandemia por COVID-19 desde una perspectiva muy particular. Esta perspectiva aterrizada en nuestra realidad como psicólogos, de nuestra formación como psicólogos y del compromiso deontológico, ético que los psicólogos tenemos con respecto a nuestra labor y cómo esta labor debe de alguna manera pues rescatar esta parte de ser que aporte, que realmente otorgue estos beneficios a una comunidad que muchas veces no reconoce cuál es nuestra función real dentro de esta sociedad, dentro del área de la salud mental principalmente, y nos relegan, nos hacen tener un desconocimiento, por causa de ese desconocimiento que ellos tienen sobre nuestra labor, pues a tener ideas diferentes con respecto a lo que realmente somos y lo que podemos hacer. Entonces, me gustaría hablarlo desde esa experiencia, desde la parte donde la coordinación del apoyo comunitario, que es una labor que he venido realizando desde hace más de 20 años con diferentes asociaciones, y ahora me han permitido en SICOM formar parte de esta coordinación. Hemos encontrado que esta área en particular es fundamental, y más aún ahorita con las condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Esta condición de que en México principalmente, ahorita ya estamos hablando de que la pandemia de alguna manera, aparentemente por los números que nos dan las instituciones encargadas de todo esto, pues parece que ya las cosas van mejorando, estamos pues avanzando con respecto a esto, pero aún con ello debemos tener claro que esta enfermedad, como yo siempre lo he dicho en todas las oportunidades que he tenido, pues estamos hablando de una enfermedad que llegó para quedarse. O sea, el COVID llegó para quedarse, como todas aquellas enfermedades pandémicas. Entonces, hay que saber convivir con esta enfermedad. Yo creo que lo principal aquí como psicólogos es tener claro que es necesario apoyar a la comunidad, apoyar a las personas que tienen más necesidad, desconocimiento, como bien lo habían dicho muchos de los doctores ahorita que han participado, esta parte de la psicoeducación, de educar a las personas y hacerlos responsables de su propia salud mental. Eso yo creo que es parte primordial en el elemento de trabajar nosotros en el área de apoyo comunitario, es buscar esta parte de que la sociedad misma se haga responsable de su salud.
y en este caso, pues de la salud mental, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo podemos lograr con esto? Pues finalmente formando hábitos en la población, utilizando pues las estrategias que nosotros como psicólogos tenemos, principalmente aquellas que están enfocadas a cambiar aptitudes y actitudes, principalmente actitudes, hacia lo que son las enfermedades, ¿no? Muchas veces hemos encontrado aquí que los retos del abordaje del impacto de la pandemia, pues fue minimizado en sus inicios, porque pues finalmente pensábamos que todo estaba ocurriendo en otro lugar, en otro continente, y que a final de cuentas para que llegara a nosotros, pues ya iba a llegar minimizado el efecto de esta misma, ¿no? Pero pues descubrimos desgraciadamente que esto no fue cierto, no fue el real, y que bueno, pues hasta que el destino nos alcance, ¿no? Y llegó un momento en que nos alcanzó, y que pues de alguna manera el hecho de no haber prevenido estas situaciones, de no haber actuado de manera responsable ante ellas, pues nos hace pagar pues los costos que esto tiene por no hacer las cosas como de alguna manera podrían ser eficientes, ¿no? Entonces, hablando con respecto a esto, yo cuando estuve colaborando en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, como coordinador del área de tutorías, en esta gráfico, es un infograma, perdón, que les estoy mostrando. Yo lo creé, este infograma, por abril del 2020. Y es ahí donde me preguntaban muchas personas y docentes principalmente y autoridades de la UNAM en el lugar donde yo estaba, que cómo veía yo que iba a ir esto de la pandemia, ¿no? Entonces yo les dije que la verdad yo lo veía que era una cuestión que difícilmente íbamos a salir adelante tempranamente, o sea, es algo que nos iba a llevar por lo menos un año, y por todo lo que empecé a investigar con respecto a lo que pasaba con esta enfermedad, ¿no? Entonces, con ello yo pues les ofrecí este infograma, esta infografía, y donde hablé sobre cuáles eran los retos actuales de los tutores, de los maestros, de los docentes y de todos los que éramos partícipes en ese momento de las actividades de los chicos en la universidad. Entonces, yo les había hablado de que, bueno, pues teníamos que ver esta cuestión de que va a haber un incremento de adicciones, va a haber un incremento del consumo de sustancias, alcohol, entre otras, y va a haber problemas de salud y trastornos del desarrollo. En estas personas, por ejemplo, tenemos en la universidad, de repente tenemos sin diagnosticar o sin tener un tratamiento adecuado a personas con autismos en algún nivel. Tenemos personas con alguna discapacidad intelectual que no es una cuestión que no permita a lo mejor que pueda desarrollar alguna cuestión académica, pero sí que a veces es una cuestión limitante, y más cuando es una cuestión de confinamiento, pues se exacerba más, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, lo que ahorita no se ha dicho y no se ha cuantificado o querido cuantificar de alguna manera, pues la parte de la deserción escolar, ¿no? Está ocasionada por el aburrimiento de los chicos, que hay chicos que no están realmente acostumbrados a trabajar con estos modelos de educación a distancia, aparte de que no tengan a veces la infraestructura que les permita realmente realizarlo, sino que realmente los chicos, por su condición de falta de atención a veces, una atención centrada en un monitor y estar viendo así como ahorita nos ocurre a nosotros, que a mí también me pasa, estar pensando que estoy hablando con una máquina o estoy hablando con una pantalla y no precisamente con personas detrás de ella, esto a esos chicos, imagínense, es una cuestión que les causa mucho conflicto y muchos problemas, y que de alguna manera pues llevó a que esto llevara a la deserción de la escuela, ¿no? Una cuestión importante aquí era también el trabajo que realizaban los docentes. Aquí los docentes empezaron a tener algunos problemas porque muchos de ellos son docentes de antigüedad, de tiempo, y finalmente no tenían esa capacitación para poder manejar todas estas redes, plataformas educativas que nos permitieran pues mantener contacto con los alumnos. Entonces, muchos docentes, de alguna manera, apelando a esta cuestión de laboral, en el sentido de decir, pues, a mí me contrataron para dar clases presenciales, yo no estoy dando clases en línea. Llegaron a un momento en el cual dijeron, yo me hago un lado, yo no quiero esto, pero quiero seguir gozando mis beneficios como docente, mientras las cosas se componen. Muchos de ellos, por esas fechas, me decían, no, pues lo que yo voy a esperar es que la pandemia de alguna manera pues acabe. Yo creo que en 2 meses ya estamos y volvemos a clases presenciales. Cuando encontramos que no era cierto y que, bueno, pues ya vemos que esto se extendió más de un año y que, bueno, a final de cuentas, tenemos que buscar estrategias y adaptarnos a estas mismas estrategias. Entonces, esto también fue importante en los docentes. Desgraciadamente también se vino a unar esta parte donde hubo docentes, tuvimos la pérdida humana de docentes,
hubo un aproximado de una plantilla de 300 docentes, una pérdida de unos 20 docentes aproximadamente, entre docentes y personal de apoyo en la universidad. Entonces, es algo que tenemos que empezar a observar y ver cómo esto va a repercutir en el próximo reinicio de clases o un nuevo reinicio de clases que se está planteando, ¿no? En México principalmente. Vamos viendo también esta parte que ya se comentó, las relaciones familiares conflictivas. Esto de por sí, los chicos ya vienen con una estructura familiar compleja, con ciertos problemas que finalmente están manifestándose en la actitud de los chicos en el colegio. Y bueno, pues de alguna manera estas familias también pues vinieron a acrecentar y incrementar estas situaciones, como ya lo plantearon en otras ponencias, ¿no? Otra cuestión, como es el miedo y la preocupación a la incertidumbre de saber cómo va a resolverse todo esto. Muchos chicos ahorita están en la cuestión de que sienten que a través de los mecanismos que ellos están, las autoridades y la sociedad en general están tratando de imponer para poder controlar esta pandemia, pues son medidas que de alguna manera restringen la movilidad, el contacto de estos chicos y que de alguna manera pues están limitando su desarrollo social, su interacción social, que para ellos es primordial e imprescindible para poder pues obtener lo básico, para poder ser personas sociales, ¿no? Principalmente. Como ahí mencionaba un poquito el doctor Próspero, esta cuestión de la importancia que tiene de la privación, de este contacto social, de este contacto, hablaban de la cuestión de la primer contacto de apego con la madre, aunque sea un tiempo, a veces parece que muy reducido, pero sí tiene impactos en el comportamiento futuro de la progenie, ¿no? O de la descendencia. Otra cuestión, los problemas económicos en la familia. Ahorita recordemos que la economía está en cierta medida, en ciertos sectores está colapsada, en el sentido de que se perdieron muchos fuentes de empleo, se perdió el poder adquisitivo, hubo empresas que tuvieron que reducir el salario de su personal a la mitad para poder precisamente mantenerse y no perder esos empleos y además estas oportunidades de trabajo. Y esto ha venido a mermar en todos los sectores y más aún en la cuestión educativa, ¿no? Entonces, esto es lo que yo presenté en algún momento, les decía, en el 30 de abril de 2020, y que bueno, que de alguna manera, pues, llegó a ser una cuestión de presagio hacia a lo que nos viene, ¿no? Y todavía no hemos hecho una evaluación, todavía no se hace una evaluación real sobre cómo impactó todo esto y cómo esto se está manifestando actualmente en la universidad, ¿no? Eso tendría que ser algo importante también a revisar. Bueno, en el caso bueno, ¿qué hacemos nosotros los psicólogos? ¿Cómo podemos nosotros los psicólogos de alguna manera, primeramente, interferir de manera eficiente sobre estas cuestiones de los rezagos, de las consecuencias de lo que es el COVID, ¿no? De la enfermedad de la pandemia? De alguna manera tiene que ver la formación. La formación del psicólogo es una formación que debe de ser, y siempre se ha dicho, es un desarrollo continuo en formación. No podemos decir que el que egresa de la universidad, ya sea a través de una licenciatura, un posgrado, ya tiene todo dicho, ya sabe de todo, ya está capacitado completamente para poder insertarse de manera efectiva al campo laboral. Nosotros hemos descubierto, a final de cuentas, que esto es una formación continua, al igual que la medicina, por ejemplo. Un médico que no está actualizado con respecto a las técnicas, a los procedimientos, a los medicamentos, a los tratamientos, pues es un médico que de alguna manera se va a ver limitado en su función profesional. Y lo mismo nos ocurre a nosotros, y yo creo que esta es una de las cuestiones importantes. Dentro de la universidad, cuando me ha tocado dar clases, esto es una de las cuestiones a las cuales yo doy hincapié en los alumnos, de buscar una formación integral. ¿Sí? Ver al ser humano, ver a las relaciones humanas, ver la estructura humana como un sistema donde hay interacciones, donde hay tres subsistemas básicos que van a estar de alguna manera pues en interacción y afectándose unos a otros y estableciendo con ellos los parámetros de la forma en cómo se desarrolla el ser humano y cómo va a responder ante las necesidades del ambiente, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que la salud y la enfermedad, pues tienen que ser analizadas desde tres ámbitos bien particulares, que son las variables biológicas o el sistema biológico, el sistema psicológico y el sistema sociocultural.
Entonces, si nos damos cuenta, finalmente las variables biológicas pues tienen que ver con esta cuestión del conocer sobre la genética, sobre la cuestión de la herencia y cómo esta herencia de alguna manera pues nos va a determinar y nos va a poder de alguna manera guiar y predisponer a poder generar ciertas enfermedades, ciertas disposiciones, ciertas actitudes hacia las cosas. Vamos a encontrar también que esto va a alterar el funcionamiento biológico a través de una enfermedad, también va de alguna manera a impactar de manera significativa las estructuras, cómo se están generando estas estructuras fisiológicas, si hay un mal desarrollo del sistema nervioso central, del cerebro, de algunas estructuras de conexiones sinápticas que se van a establecer ahí, pues también vamos a encontrar que esto va a tener una repercusión en el comportamiento. Las afectaciones externas e internas, como decíamos, esta cuestión de enfermedades, de cuestiones de cómo los órganos se desarrollan y cómo interactúan. En el caso de lo psicológico, pues estamos hablando de lo cognitivo, de la parte de lo emocional, de la parte que nos va a conferir esta particularidad de la personalidad, ¿no? Esta parte del carácter, del temperamento, estos elementos que son esenciales para conocer al ser humano y entender por qué responde de cierta manera. Entonces, estos repertorios emocionales, conductuales, son los que van a de alguna manera determinar la manera de subsistir y de sobrellevar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar su sistema variable que tiene que ver con lo social. Ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que son las interacciones sociales, las interacciones entre grupos y la familia, la cuestión del contexto comunitario en el cual estamos inmersos, el cultural, y obviamente pues todas aquellas cuestiones macrosociales que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión esta de la conexión que ya tenemos nosotros, que nos permite pues tener conexiones con otros países de manera real, en tiempo real, pues esto también de alguna manera nos va a afectar, nos va a determinar como entes sociales, ¿no? Entonces, estos tres elementos son básicos que contemplemos. Esto nos quiere decir que tenemos que tener una noción del ser humano dentro de la psicología para poderlo entender, una visión biopsicosocial. Si no tenemos estos elementos, desgraciadamente, pues vamos a estar sesgados con respecto al objeto de estudio. Si nuestro objeto de estudio de alguna manera es el ser humano como un ente pensante, como un ente racional, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es pues contemplar mínimamente estos tres elementos para poder saber qué es lo que está pasando con él. Y en el caso, por ejemplo, de la psicología de la salud y la psicología clínica, es fundamental que estos tres elementos pues estén bien desarrollados en el profesional de la psicología, ¿no? Porque ahí es donde a veces se cometen errores, donde a veces las cosas no funcionan como se esperan, porque tenemos algunas limitaciones con respecto a entender ciertas partes del funcionamiento del ser humano y finalmente en cuestiones que tengan que ver con el sistema nervioso, con su forma de pensar y con las formas en cómo interactúa con su medio social, ¿no? Ahora, hemos encontrado nosotros que para poder entender todo esto, pues hay que entender quién es la población afectada con COVID-19. No solamente son aquellas personas que decimos enfermas, no solamente son aquellas personas que están en la primera línea de ataque, que son el personal de salud, quienes ellos también de alguna manera sienten esta afectación o están siendo afectados anímicamente, emocionalmente, motivacionalmente por la enfermedad. Hemos encontrado, por ejemplo, que por un lado tenemos a los infectados con secuelas. Esta parte ya se platicó en la apertura, en la conferencia de apertura, ya se nos habló esta parte de cómo el COVID de alguna manera pues afecta principalmente a las personas adultas mayores por sus obvias condiciones de salud, obviamente por la edad, por las enfermedades mórbidas que luego de repente están ahí latentes y que se combinan con el COVID y bueno, vienen a agravar la situación. Esto de las enfermedades crónicas degenerativas, principalmente la diabetes, la hipertensión, las enfermedades neurológicas. También encontramos personas que tienen una enfermedad neurológica y aunado a eso le da COVID y fíjense cómo viene esto a agravar su situación todavía más. Y en el caso de lo que ya también se estaba comentando, las enfermedades mentales, esta cuestión de aquellas personas que de alguna manera se infectan y que su enfermedad mental de alguna manera se exacerba o de alguna manera empieza a tener aparece otra situación, otro síntoma, otro signo muy peculiar con respecto al contagio, ¿no? O sea, ya contagiado, aparte de que tenía una enfermedad mental, todavía se le suma otra situación que va agravando su salud. En este caso también vamos a encontrar las personas en general, los adultos mayores, los niños, los adolescentes,
las personas con necesidades especiales, que a veces esta cuestión se nos olvida mucho, esta de cuestión de saber que en México, por lo menos, las personas con necesidades especiales fueron personas que de alguna manera perdieron su capacidad de poder tener su terapia, de tener la atención que de alguna manera, poca o mucha, tenían, y agravar su situación, ¿no? Lo que aquello en algún momento, algunos chicos, algunos niños con autismo, con parálisis cerebral, con alguna alteración de este tipo, y pudieron avanzar durante el año anterior a la pandemia. En este año, pues muchos de ellos vinieron sufriendo esta situación, vinieron sufriendo la falta de esa atención, y bueno, pues las obvias consecuencias de lo que ocurre, ¿no? Aquí la cuestión también del teletrabajo, mucha gente dice, bueno, pues es que vemos un beneficio en el sentido de que la gente trabaje desde casa, la ventaja sería de que ya no tienen que salir, no se exponen, son personas que viven con menos estrés supuestamente por el transporte, aquellos que estaban teniendo hasta una hora que por transporte, usar el transporte o el auto propio para poder desplazarse al trabajo, pero encontramos que se aunan ahora otras cosas, ¿no? El hecho de estar en convivencia con la familia, como ya se había comentado, ¿no? El hecho de pasar, que antes las personas salían de casa y rezaban a ella y solamente convivían si acaso, entre promedio 2 horas y media, realmente ahora esas convivencias se extendieron, y más aún cuando hay problemas familiares, conyugales, y problemas económicos que puedan agravar esta situación en la relación entre la familia, ¿no? Entonces, esto también es un elemento de afectación del COVID, una cuestión de alguna manera secundaria. Vamos a encontrar también que los médicos, psicólogos, personal de apoyo en hospitales y centros de salud, bueno, pues de alguna manera ellos también, esta cuestión del burnout, el quemado, la cuestión del sentirse que ya la cuestión los rebasaba, el no tener la seguridad de contar con todos los implementos de seguridad que les permitieran pues realizar su actividad de manera eficiente. Entonces, estos tres tipos de población que tenemos, infectados con secuelas, personas en general y personas de salud, pues bueno, van a necesitar una atención muy particular, y de alguna manera, pues nosotros los psicólogos tenemos que estar formados y en conocimiento de estas situaciones para que en el momento en el cual nos enfrentemos a ellas, pues podamos actuar en consecuencia, ¿no? Nosotros sabemos que también de qué va a depender que una persona o un grupo de personas pues puedan salvarse de estas situaciones, poder tener esta factor de resiliencia que les permita realmente sobreponerse a una situación como estas y reintegrarse de nuevo a una nueva normalidad. Pues es que vamos a hablar de los factores de protectores y los factores predisponentes y precipitantes de la enfermedad, o de las alteraciones o de las consecuencias de la enfermedad. Entonces aquí, por ejemplo, una persona que cuenta con redes de apoyo y con condiciones socioeconómicas fluidas, de alguna manera que le permitan tener acceso a los servicios mínimos y a los servicios de salud, servicios de alimentación, servicios en el hogar, pues estas personas de alguna manera pues van a pasar mucho menor el impacto, va a ser menor el impacto de la pandemia en ellos, porque pues finalmente las condiciones les van a permitir ser más favorables, ¿no? Las redes de apoyo en ese sentido muchas veces hemos encontrado, y me ha tocado en la consulta, tener pacientes en los cuales cuando ellos se contagian de COVID, las redes que tienen alrededor, las redes de apoyo, en vez de ser una red de apoyo, hacerse más extendida o unificarse o centrarse hacia el paciente, lo que hacen a veces es alejarse, ¿no? Con esta cuestión de los mitos, de lo que se habla acerca de la enfermedad, acerca de la cuestión de decir, pues ni siquiera le hables, ¿no? Ni siquiera te acerques, ni siquiera verlo como si pareciera una cuestión así como la lepra en algunos momentos, ¿no? Esto sí le ha afectado y le ha llevado a afectar a muchos pacientes en el sentido de su contagio, y que bueno, a través de las noticias, de los fake news, de estas noticias falsas que se han ocurrido y que se han propagado por las redes sociales, pues ayudan a que estos estigmas, estas situaciones se estén dando de manera clara y concisa, y que esto afecte de alguna manera a las personas que se han visto afectadas por la enfermedad. Yo obviamente no todos están sufriendo de esto, pero sí hay una parte de la sociedad que lo ha sufrido y que de alguna manera pues lo sigue sufriendo de manera silenciosa, ¿no? En este caso también tenemos los factores predisponentes y precipitantes. Por ejemplo, como decíamos, las dificultades socioeconómicas van a ser un factor importante. Aquí yo hablaba en algún momento que esta enfermedad, solamente una enfermedad que podía transitar
con un buen augurio, con una buena recuperación, si era una persona que tenía realmente acceso a servicios de salud que tuvieran realmente la calidad y que pudieran darle los medicamentos suficientes que le permitieran la recuperación. Nosotros sabemos aquí que de repente en América Latina, en México principalmente también ocurrió esto, muchos decían, no, pues si tienes COVID y está saturada los hospitales, las salas de urgencias, pues lo único que te resta pues, es quedar en casa y pues irte checando, ir consiguiendo tú tus propios medios para poder subsanar tu enfermedad. Entonces encontramos que mucha gente aquí en México, por lo menos, no tiene acceso a una servicios de salud en el cual puedan ellos decir, erogar por lo menos 5,000 pesos para poder tener un tratamiento adecuado para la enfermedad. Entonces ahí, desde ahí tenemos un problema principal en la cuestión de un factor que predispone a que la enfermedad pueda ser más grave en ciertos pacientes. Las enfermedades físicas y mentales, como ya lo habíamos dicho, y las propias características psicológicas de las personas, donde encontramos en algún momento que hubo personas que decían que la enfermedad no existía, que era un invento del gobierno, que era una forma de controlarnos, que a nivel mundial, que era un nuevo paradigma que se quería implementar para poder controlar la mente humana, y una sarta de cosas que pues, podemos encontrar ahí sobre la enfermedad y cómo esta, de alguna manera, pues tenía una función en el ser humano. Entonces, vamos a encontrar nosotros que las alteraciones psicobiológicas por secuelas de COVID-19 son importantes de considerar. Si yo estoy trabajando con un paciente, en este caso en la comunidad, que es lo que principalmente yo realizo y podemos realizar todos, y vamos a realizar de alguna manera, el doctor Alejandro ayer tuvo una ponencia donde hablaba acerca de cómo las nuevas formas de cómo se va a reestructurar los servicios de salud mental en México, pues esto nos implica a nosotros particularmente en tener en cuenta estas cuestiones de alteraciones psicobiológicas como secuelas del COVID-19, ¿no? Porque es una pregunta básica que a veces podemos hacer y debemos hacer cuando nos enfrentamos a una situación de consulta general. En este caso, por ejemplo, encontramos que, bueno, finalmente este coronavirus, se había dicho, el SARS-CoV-2, tiene la capacidad de generar alteraciones neurológicas. Esto ya está comprobado. Antes se tenía a principios de año, todavía se estaba dudando por diciembre, todavía se dudaba si realmente esto era cierto, pero ya con todo lo que se ha empezado a estudiar, pues se ha descubierto que realmente las afectaciones neurológicas por la enfermedad son ciertas y esta gravedad puede depender pues del sujeto, ¿no? Del sujeto de su cuestión predisponente y si él presenta alguna enfermedad o si presenta alguna alteración y además qué tan grave ha sido el paso por la enfermedad. En este caso dicen muchos que entre menos síntomas a veces se tengan sobre el COVID, menores son las afectaciones neurológicas del paciente. Pero ahorita se ha descubierto que no es necesariamente una relación directa. Puede haber personas asintomáticas que de alguna manera a más tardar van a presentar problemas neurológicos, pueden ser de leves a graves, ¿no? Dependiendo de la situación de cada paciente. Esta es una cuestión que va a ser evaluada por paciente de manera individual. No podemos hablar de que todos van a reaccionar de la misma manera, ¿no? Entonces, esto se ha confirmado. Por ejemplo, en el caso de infecciones, se han encontrado infecciones en las neuronas por COVID, en la corteza y en el hipotálamo. Entonces, bueno, sabemos nosotros que estos dos centros son primordiales en el control de los sistemas que controlan al ser humano, que controlan el cuerpo humano y las funciones básicas del ser humano. Entonces, si vemos afectaciones en estas áreas, pues podemos tener que la seguridad de alguna manera que esto va a tener una repercusión de manera conductual.